Muy buenos días. Continuamos con la segunda parte de Historia Tercero, donde estamos viendo acerca del segundo civilismo. Vamos a esperar que ingresen los alumnos. A ver. Las posturas dependistas. Esta teoría dice que el subdesarrollo es responsabilidad de la élite que sobrevivió a la guerra con Chile. Esta élite que estaba formada por un círculo de familias acuadaladas de 30 a 40 llamada burguesía o plutocracia, quienes ganaron el control del Estado y sus recursos y los usó para sus intereses individuales y de clase. En primer lugar, esta élite promovió las exportaciones, pero no la industrialización. Además, operó de forma rentista, pero finalmente unirse a los gamonales y los capitalistas extranjeros. Esta élite careció de un proyecto nacional para el desarrollo y solo promovieron sus intereses de clases limitados y egoístas. Es decir, subordinaron económicamente al país y lo pusieron en riesgo al sobreespecializarse en la producción de las mercancías para la exportación, controlada por la élite, y al depender de excesos del capital y de los mercados extranjeros. Jorge Basadre lo describía así: el Partido Civilista, la expresión política de este grupo, estaba formado por grandes propietarios urbanos, productores de azúcar y algodón, abogados famosos, médicos notables, que vivían en un mundo integrado por matrimonios entre grupos familiares. Gilbert decía: el núcleo de la élite es un grupo. Los 24 amigos, quienes se reunían en el Club Nacional a discutir el manejo nacional, formaron parte de ese grupo: dos presidentes, ocho ministros de Economía, los propietarios de los diarios y así como las oligarquías del guano. Sí, había, digamos, un control absoluto nada más. Toda la clase burguesa.
El modo de pensamiento y las ideas de este periodo destacaban marcadas por las perspectivas etilistas del gobierno y por un marcado desprecio hacia las clases populares. Se pensaba que el gobierno debía ser de una élite exclusiva, poderosa, represiva y aristocrática. Su visión era europeizante, tratando en lo posible de establecer parámetros de creación, de gobierno, de educación, de moda y de estilos de vida, y giros lingüísticos ingleses y franceses principalmente. Se sentían de este modo más cerca de Europa que del mismo interior del Perú, y pues vivían en las zonas más exclusivas de Lima, centro de contacto del Perú con el exterior, con escaso o nulo conocimiento de los padecimientos de los trabajadores y obreros de sus fábricas, minas y haciendas de la costa y sierra del país. Además, este periodo de la historia fue marcado por una poderosa imagen racista y despreciativa hacia el elemento humano y cultural autóctono, a los que consideraban bárbaros. De este modo, la aristocracia peruana vivía de espalda a los sectores populares y culturales del país. A ver, la república aristocrática no fue del todo estable, pues existieron pugnas del poder debido a las rivalidades individuales entre los distintos clanes. Estas facciones se agrupaban en torno a caudillos dentro del partido civil. Estaban Leguía, Villanueva y Pardo. En el Congreso igual habían grupos de seguidores de Piérola, Leguía y Pardo. Este faccionalismo y pugnas que de poder llegó a su clímax con la escisión de parte importante del civilismo cuando Leguía estaba en el poder, llevando al debilitamiento del partido civilista. La clase obrera no era homogénea en el Perú, estaba dividida por su extracción social y además por la geografía. Los trabajadores más organizados eran los que estaban en Lima y fundamentalmente los ligados al sector exportador eran los que podían conseguir mejoras a sus reclamos. El mutualismo que asoció a los trabajadores durante muchos años se dio paso al anarquismo, que fue la forma que vieron los trabajadores para reclamar por sus bajos salarios y terribles condiciones laborales. Con el apoyo de los obreros se elige el primer presidente populista del Perú, el cual es luego derrocado por la élite a través de las Fuerzas Armadas. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial, tanto las importaciones como las exportaciones se vieron afectadas, pero una vez que la demanda extranjera se reinició, produjo ganancias inesperadas con la subida de precios de los productos. En este periodo que la minería y el petróleo pasan completamente a manos de un monopolio de empresas extranjeras, y es aquí cuando los estadounidenses empiezan a tener más preponderancia en la economía del país. Esta época de bonanza hizo que las élites se dedicaran intensamente a la exportación basada meramente en la acumulación de riquezas, descuidando la producción de manufacturas nacionales para el consumo interno, lo que sería de una de las causas del posterior empeoramiento de las condiciones económicas de los trabajadores y de conflictos sociales. Debido a las perturbaciones de la guerra, ocurre en la Sierra Sur del Perú el levantamiento de Rumimaki, un anarquista que trató de agrupar a los indígenas en contra de la explotación y abuso de los campesinos. Recibían de los gamonales, apelando a una imagen ancestral y mesiánica, trató de crear ciertas reformas legislativas y educativas. Este movimiento, al elegir representantes que no tenían origen campesino en los pueblos de la zona, el movimiento fue sofocado duramente y Rumimaki huyó. Los movimientos sobre sindicales se vieron alentados también por la Revolución Rusa, que prometía el surgimiento de un país donde los trabajadores serían los dueños de su destino y el que no serían explotados más. La aparición de la generación del centenario, con figuras como José Carlos Mariátegui, Luis Alberto Sánchez, Jorge Basadre, Raúl Podras Barrenechea, quienes a través de su ideología confrontaron las ideas preexistentes de la generación del 900. Ese es el marco donde se impulsa la reforma universitaria, con el fin para poder elegir los catedráticos, para así poder recibir una formación de acuerdo a las diferentes corrientes ideológicas de la época, cuestionando el tradicionalismo de la educación universitaria y el dominio del civilismo de ese plantel de educación superior. La huelga de 1918 a 1919 por la jornada de 8 horas de trabajo marca un hito en los movimientos sociales del Perú, al haber logrado de una movilización general alcanzar este reclamo por mejores condiciones de trabajo.
Una consecuencia directa del mismo fue el fortalecimiento del movimiento sindical, el que luego en 1919 fue usado por Leguía para llegar al poder, iniciando su gobierno de 12 años, conocido como el oncenio. Y entre los, ¿no? Digamos, con el gobierno de Pierola se inicia la República aristocrática y oligárquica. Durante estos años el Estado fue liberal y burgués y la oligarquía estableció un dominio casi absoluto sobre la sociedad. Ese dominio excluyó que la vida política, las grandes mayorías y el país fue controlado por una élite terrateniente comercial y financiera, compuesta por un conjunto de familias cuyo poder estaba sustentado en la propiedad de la tierra, en la posesión de las minas, en el comercio de exportación e importación de la banca. También el poder de esta oligarquía estaba sustentada en el respaldo que otorgaba el imperialismo internacional y en la presión violenta que los gamonales imponían en el interior del país. En medio de estas condiciones aparece también la clase media y urbana y los obreros, y con participación de los estudiantes universitarios y aún las masas indígenas en las provincias, van a demandar mejores condiciones de trabajo y de vida, luchando contra el régimen imperante mediante paros, huelgas, protestas y rebeliones. Nicolás de Piérola, el primer gobernante, ¿no? Con Nicolás de Piérola gobernó por segunda vez, pero con perfil más conservador y prudente, adaptándose a las nuevas condiciones económicas y sociales del país. Favoreció el desarrollo del capital que debía permitir la recuperación de la producción y la reconstrucción del aparato estatal, logrando poner en forma la economía del país y sentando las bases de un Estado burgués. Sus características de Piérola: había estabilidad política, había una prosperidad fiscal, austeridad fiscal también en la política económica, ¿no? Estimuló el sector agroexportador, se crea la compañía recaudadora de impuestos, se establece la libra peruana de oro, se establecieron nuevas instituciones financieras, se establece el estanco de la sal, creó el Ministerio de Fomento. En la política exterior, cumplimiento del Tratado de Ancón, protocolo Billinghurst-La Torre, chilenización de Tacna y Arica, hostilización de la población peruana residente en la zona, migración de chilenos a Tacna y Arica. Con Pierola, pues no. Se estimuló el ahorro, se evitaron empréstitos que duraran más al país y se fomentó la formación de cooperativas. Reformó el sistema monetario de la implantación del patrón de oro por ley del 29 de diciembre de 1897. Se ordenó la acuñación de la libra peruana de oro con el mismo ley y peso de la libra esterlina inglesa. Reducción del impuesto a los productos de primera necesidad e incremento de los que sirven de placer o de vicio, como el alcohol y tabaco. Se impulsó en el desarrollo de la Amazonía, cuyo auge económico se inició con la explotación del caucho. Manuel Madeño intentó crear un Estado federal en Loreto, conocido como el Estado Federal de Loreto. Por ley del 22 de enero de 1896 se creó el Ministerio de Fomento para organizar un plan de obras públicas e impulsar el desarrollo industrial. Su primer ministro fue el ingeniero Eduardo López de Romaña, que después fue quien sucedió a Pirola en la presidencia. Se creó la Escuela Militar de Chorrillos el 24 de abril de 1828, cuyo fin era hacer de la milicia una carrera técnica. Llegó el progreso técnico, el primer fonógrafo, el primer cinematógrafo, la cuya función inaugural fue dada con la presencia de Pierola, los rayos Roentgen, los primeros automóviles y se aumentaron las líneas telefónicas. Se implantó el estanco de la sal, cuyo producto fue destinado como fondo para el rescate de Tacna y Arica, en poder de Chile. Se firmó el Tratado Billinghurst-La Torre para establecer el procedimiento normativo a seguir en la realización del plebiscito en Tacna y Arica.
Esto no llegaría a realizarse nunca, y más bien Chile asentó su desarmado político. ¿Y quién le sucede al poder? Pues, ¿no? Después, a ver, se crean los bancos del Perú. Digamos, al haber automóviles, también se crea una compañía de seguros. Y es conocida porque siempre dicen todo va a estar bien. ¿Cuál es? A ver, ¿no? Pues sigue el gobierno de Eduardo López de Romaña. ¿Y qué es lo que hace él, no? Se preguntará. ¿Qué es lo que creen que haga? A ver, ¿qué dibujo, qué imagen es esto? Bueno, este es la persona, pero ¿qué hace, pues, no? ¿Qué es estos cubitos? ¿De qué son? A ver. Pues, ¿no? Don Eduardo López de Romaña promulgó el Código de Aguas, el Código de Minerías y el Código de Comercio. Desarrolló la agricultura, la minería y la industria. Se iniciaron las exploraciones a la selva. Se establecieron los primeros grupos sindicalistas en Lima. Se rompieron relaciones diplomáticas con Chile por la hostilización a peruanos en Arica y Tacna. Estas se reanudarían en 1905 para volverse a romper en 1908. Se instaló la compañía estadounidense Cerro de Pasco Mining Company, luego la llamada Cerro de Pasco Copper Corporation, para explotar las minas de la Sierra Central. Se firmó el Tratado Osma-Villazón con Bolivia y se impulsó el desarrollo agrícola, para lo cual fundó la Escuela Nacional de Agricultura. Pero no llega, digamos, a acabar su gobierno. ¿Por qué? A ver.
A ver, ¿no? Manuel Candamo y Diarte, líder del Partido Civil y acaudalado hombre de negocios, fue elegido con una abrumadora mayoría debido a la parte negativa del Partido Demócrata a representar candidato a la presidencia. Inicia una enérgica política ferrocarrilera, presentando en el Senado un proyecto para el estudio y construcción de ferrocarriles en distintos lugares de la República. Se inaugura el primer ferrocarril eléctrico transurbano, cuya ruta era Lima-Chorrillos. Falleció a los 8 meses de asumir su mandato, víctima de una enfermedad, siendo reemplazado por el vicepresidente Serapio Calderón, quien convocó a elecciones. Es decir, digamos, tenía que permanecer, pero bueno, claro, ¿no? Tenemos el gobierno de José Pardo y Barrera, que es lo que hace, ¿no? Aunque tuvo dos. A ver, ¿no? José Pardo, al asumir la presidencia el 24 de septiembre de 1904, es el cuarto gobernante de la llamada República Aristocrática. Fue el gobernante respetuoso de la ley, de las instituciones y libertades, pero su política fue ser un gobierno de partido y no un gobierno nacional. Durante este gobierno hubo amplia libertad de prensa, hicieron oposición al gobierno los diarios El Liberal, Augusto Durán y La Prensa, fundada en 1903 por Pedro de Osma y que desde 1905 dirigió Alberto Ulloa. Fogoso y combativo periodista, pero esta posición se hacía dentro de los marcos que permitía la ley sin caer en exceso. Por ello, Pardo pudo hacer algunos viajes a provincias, lo que hasta entonces no había hecho ningún presidente elegido democráticamente. Durante este periodo, las pugnas se incrementaron en el Parlamento entre el Partido Civil y los partidos demócrata y liberal. El primer gabinete del más larga duración y que cubrió gran parte del periodo presidencial fue presidido por Augusto Leguía, integrado por Javier Prado Garteche en Relaciones Exteriores, Eulogio Romero Salcero en Gobierno y Jorge Polar Justicia e Instrucción, José Balta La Paz Fomento y Pedro Muñiz en Guerra. Leguía ya había sido ministro de Hacienda en los gobiernos anteriores de Cantama y Calderón, y su paso por dicho portafolio se le consideraba en general exitoso. Empeñó a hacer una nueva política hacendaria que condujera al Perú a la senda de la prosperidad tras un plan de impuestos sin éxito para aumentar los ingresos del Estado, y suscribió contratos para extender las líneas ferroviarias hasta Huancayo y el Cusco. Destacaron sus intervenciones en el Parlamento donde defendió sus proyectos, en innumerables discursos cargados de verbosidad y erudición jurídica y teórica. Luego de esta estado
Luego de haber estado casi 4 años consecutivos en el ministerio, renunció en julio de 1907 para preparar su candidatura presidencial con miras a las elecciones de 1908. Los cambios del primer gabinete fueron, pues no, Pedro Portillo, Ernesto Zapata, Solón Polo, Carlos Guascón. El campo hacendario se realizaron importantes reformas, ¿no? Por ejemplo, se reabrió el crédito nacional en los mercados extranjeros al aprobarse el Congreso la celebración de un empréstito de 600.000 libras, llevada a cabo en 1905 con el Banco Alemán Transatlántico. Fue la primera operación de crédito de su género realizado por Perú desde 1836, es decir, antes de la guerra con Chile. De ese lapso de 30 años nadie hasta entonces había querido prestar un centavo al Perú. Tras el éxito del primer empréstito, se quiso celebrar otro por 3 millones de libras para la construcción de ferrocarriles, pero esta vez hubo una tenaz oposición parlamentaria. Se fundó la Caja de Depósitos y Consignaciones, institución encargada de custodiar gratuitamente los valores cuyo depósito fuera ordenado o aceptado por el Poder Judicial u otras clínicas, otras oficinas públicas. Se renovó el contrato con la Compañía Nacional de Recaudación, encargada con el cobro de contribuciones y tributos, pero se ajustaron unas condiciones para rebajar las onerosas comisiones que llevaba dicha compañía. Se iniciaron las operaciones de la Compañía Salinera Nacional, sucesora de una anterior compañía encargada de recaudar el impuesto sobre la sal. Esta vez se mejoraron para el Estado las comisiones que cobraba dicha compañía y el producto obtenido por el fisco por este negocio sirvió para pagar los intereses y amortizaciones en el empréstito al Banco Alemán Transatlántico. Se firmó un arreglo con la Peruvian Corporation, la empresa encargada de los ferrocarriles y que se comprometió a continuar la prolongación de líneas férreas. Con el fin de mejorar el sistema de aduanas, se contrató una misión francesa especializada en el tema, que llegó en 1905, que autorizó al Poder Ejecutivo a hacer las reformas de las aduanas marítimas. Fue reorganizada la superintendencia. No, a ver. En el rubro, en el rubro de la agricultura, ya desde tiempo de Perola se había estimulado el cultivo de la caña de azúcar, que aumentó la raíz del ingreso en Perú como miembro de países productores de azúcar, según la Convención de Bruselas de 1902, fue así como las de Hacienda Azucarera, especialmente la costa norte, ampliaron el radio de la acción de sus empleos al mismo tiempo que significaron el proceso azucarativo. Un producto derivado del alcohol o cañazo empezó a difundirse por su bajo precio, siendo consumido especialmente por la población indígena.
En la política educacional, sí, ¿a qué creen que se deberá esa imagen? ¿No? Hubo una mejor reforma educativa. El gobierno de Pardo se caracterizó por dar gran impulso a la educación, siendo en ese sentido el más notable esfuerzo realizado desde el inicio de la República. Este impulso no solo se materializó en la construcción de infraestructura, sino que se enfocó en la dación de normas de sistematización y tecnificación de la enseñanza en todos sus niveles. Para realizar tan magna obra se contó en muchos casos con la ayuda privada. Imagínense, ¿qué reformas creen que haya hecho? A ver, ¿qué reformas educativas creen que haya hecho? La reforma educativa. La instrucción primaria en el Perú, según la ley de 1876 dictada por Manuel Pardo, estaba en manos de los municipios. José Pardo, bajo la gestión de su ministro de Justicia e Instrucción Jorge Polar, sucedido después por Carlos Wasbun, decidió cambiar radicalmente dicha situación. El 5 de diciembre de 1905 se promulgó la ley número 162, por la cual la educación primaria pasó a depender del gobierno central. Se dispuso también que esta fuera obligada y gratuita y que en haciendas, aldeas y minas hubiesen sido una escuela elemental mixta, al igual que en todo centro poblado, con los más de 200 habitantes. Se construyeron numerosos locales escolares, modelos en Lima y el resto del país. Se destinó un fondo especial para la adquisición de útiles escolares y de material didáctico que fueron distribuidos gratuitamente en las escuelas. Al asumir Pardo el gobierno, había menos de 1.500 escuelas con alrededor de 100.000 alumnos. Al dejar el poder existían cerca de 2.700 escuelas, a las que acudían 170.000 alumnos. Se establecieron escuelas de tipo industrial en Iquitos, Yurimagos y Tarapoto, es decir, en la región amazónica. También se fundan una escuela de sericultura en Abancay y una granja escuela en el Fondo Santa Beatriz, anexo de la Escuela de Agricultura. Se crearon escuelas nocturnas para los obreros de las más importantes capitales departamentales: Arequipa, Cusco, Lima, Trujillo y Chiclayo.
y se mejoraron los servicios de la Escuela Correccional de Lima. En el plano administrativo se creó la Dirección General de Instrucción, de la que dependían inspectores encargados de la labor de vigilancia de toda la República. En cúspide de dicho organismo se hallaba el Consejo Superior de Educación, de carácter meramente consultivo. Se dio también estímulo a la carrera magisterial, fundándose la Escuela Normal de Varones para la formación de maestros de primaria, que después se denominó Instituto Pedagógico Nacional, base de la posterior Escuela Normal Superior, hoy Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como la Cantuta. Su dirección se desconfió a especialistas contratados en Alemania y Suecia. Además, se reorganizó la Escuela Normal de Mujeres. En la promoción de la cultura, el 24 de septiembre de 1905 inauguró la Escuela de Arte y Oficios de Lima, cuya dirección asumió Pedro Paule. Es el actual Instituto Superior Tecnológico Público José Pardo. Se fundó el Instituto Histórico del Perú, actual Academia Nacional de Historia, destinado a fomentar las investigaciones del acontecer histórico peruano. Se les asignó como local el Palacio de la Exposición. Se fundó la Academia Nacional de Música. Se fundó el Museo Nacional de Historia con sus secciones incaicas, colonial y republicana, bajo la dirección del arqueólogo alemán Max Zülle. Se fundó el Ateneo de Lima. En las universidades como San Marcos de Lima y San Antonio de Abad del Cusco se dio paso al estudio de la antropología y se permitió el ingreso de sus aulas a estudiantes mujeres. Pardo se preocupó por la defensa nacional, continuando así la obra iniciada por Pérola. Ella era de urgente necesidad frente al agravamiento de los conflictos limítrofes con las naciones vecinas, había de apoderarse de territorios peruanos. En 1905 se renovó el contrato por la misión militar francesa para preparar y renovar el ejército. Se fundó la Escuela Superior de Guerra para formar oficiales de Estado Mayor. Se estableció el servicio de veterinaria complemento de la caballería. Se estableció el ejército en los servicios de topografía, de ingenieros y de remonta. Se crearon los cuerpos de artillería de costa y artillería de campaña. El territorio del país se dividió en 4 zonas militares: norte, centro, sur y oriente. Se adquirieron materiales bélicos y se dio un plan de fortalecimiento de Lima y Callao. Se creó la Intendencia General del Ejército. A partir de 1905 se instauró el Día de la Jura de la Bandera, el 7 de junio de cada año, a cargo de conscripto del Ejército. Bueno, como falta menos de un minuto, escuche, vuelven a ingresar a las 10:40 para la tercera parte. Ahí es donde van a desarrollar algunas actividades. ¿Ya? 10:40 vuelven a ingresar, tienen un breve descanso. Ya, a las 10:40 vuelven a ingresar.